Bien, voy a empezar con dos preguntitas. ¿Quién de vosotros se ha ajustado alguna vez? Bien, 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 bien. ¿Y quién de vosotros ha hecho alguna vez trabajo personal? Con esto no me refiero a ir al psicólogo, sino que ha trabajado en su persona, en sus emociones, en su cuerpo. Solo. Sí, solo, no hace falta que sea un curso o algo. Bueno, perfecto, entonces tenemos ahí de dónde sacar, porque vamos a hablar un poquito de esto, ¿de acuerdo? Antes de eso, para mí, mi idea es que salgáis de aquí valga la redundancia, con la idea de que cualquier respuesta importante, hablo un poquito más allá, que necesitamos en la vida, al final está dentro nuestra. Hay que saber un poquito encontrarla, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco cómo poder hacer eso ante situaciones que la vida nos presenta más o menos complicadas, ¿vale? Bien, tampoco quería dejar pasar la oportunidad de daros la enhorabuena por haber venido, porque, en fin, podríais haber estado haciendo cualquier cosa y estáis aquí, o sea que si algo hace falta para empezar a verse uno más por dentro es tener las ganas, y por lo tanto, pues si estáis aquí es que tenéis esas ganas, así que enhorabuena, y por la parte que me toca, gracias también. ¿Y qué es los beneficios que quiero que tengáis aquí? ¿Cuántas veces hemos estado bloqueados sin saber qué hacer por una situación de estrés, de más sobrecarga, y no hemos podido salir? Pues al final lo que quiero y que lo podáis aplicar hoy mismo es básicamente lo que a mí me ha servido. Hay muchas cosas, pero como el proceso que yo he ido viviendo y que a mí me ha ayudado, y lo quiero ver de una forma práctica, y si algo os puede aportar, pues ya perfecto que perfecto. Bueno, iba a decir para los que no me conocéis, en realidad esto ya es más para el vídeo, porque nos conocemos prácticamente todos, el que menos Nino, pero nada, soy Álvaro Salvador, estudié quiropráctica en Barcelona, en total 5 años, 4 de carrera, 1 de máster, y luego estuve trabajando en 2 centros quiroprácticos, y llegó un momento en el que, pues cosas de la vida, ahora os explicaré un poquito más, que algo tenía que hacer, y al final, acabé en Alicante, y coincidió que vino la pandemia. Entonces ahí tuve ya tiempo de pensar, de parar, de, ver qué quiero, ¿no? Y así empezó un poquito esta idea de la consulta de Acra Quiropráctica. Y nada, vamos a empezar ya a entrar lo que es un poquito en tema. Vamos a empezar con una pregunta, y quiero que me vayáis contestando, que me paréis cuando queráis. Al final esto quiero que sea más casi que una conversación, más que un monólogo, ¿de acuerdo? Para vosotros, para vosotras, ¿qué es la salud? Ideas. Para mí es todo. Vale. Sin salud Vale. no puedes hacer nada. Perfecto, sí. Para mí estar bien conectando contigo mismo o contigo misma, y al mismo tiempo saber lo que el cuerpo necesita. Bien, 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 perfecto. Bueno, me va gustando. ¿Alguna idea más? Bienestar físico y mental. Bien, 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 perfecto. Sí, al final la definición, por definición de la Organización Mundial de la Salud, es un bienestar completo a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tocar un poquito, casi Daniela, vamos a tocar un poquito esos 3 ámbitos, ¿de acuerdo? A nivel físico, pues lo podemos ver con el ajuste sin ir más lejos, y vamos a ver un poquito más cómo el ajuste puede ayudarnos a nivel mental y también incluso a nivel social, ya no el ajuste, sino el granito de arena que aporta el ajuste, porque evidentemente nos podemos ajustar mucho, pero si solo hacemos eso, vale, sí, nuestra espalda irá bien, pero hay que hacer más cosas muchas veces, ¿de acuerdo? Os sorprenderá más o menos, pero vamos a hablar un poquito de física cuántica. Una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que nos enseñaban en el cole, ¿no?, es el típico átomo de Newton, donde tenemos un núcleo con protones y neutrones, y alrededor los electrones giraban como los planetas giran alrededor del Sol. Bien, esto ya está un poquito antiguo, esta visión, y ahora está la física cuántica, ¿de acuerdo? Y la física cuántica lo que dice es que, vamos a poner que el átomo está dentro de este espacio, y sí, esto es igual, tenemos el núcleo, y el electrón puede aparecer en cualquier parte, es todo el resto. Entonces, aquí lo que hablaban, y lo interesante de esto es que cuánto de un átomo es materia y cuánto de un átomo es energía, ¿de acuerdo? Y esto es ciencia. El 99,9% de un átomo es energía.
el 1% materia. Tiene sentido, porque si nos damos cuenta son 2, 3 puntitos y 2, 3 puntitos dentro, ¿de acuerdo? El resto es el campo electromagnético, ¿no? Y otra cosita más que se ha ido descubriendo es que cuando observamos la materia, un átomo, ¿de acuerdo?, se produce el efecto observador. Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues que dependiendo de quién lo observe, lo veré de una forma, se comporta de una forma. ¿Lo ve Silvia? Se comporta de otra forma. ¿Lo ve Inmaculada? Sí. ¿Lo ve Inmaculada? Se comporta de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, la materia, la energía, responde en función de nuestra vibración, de nuestra intención, de nuestro estado de ánimo. Esto puede parecer como, pues qué guay, pero ¿somos conscientes de lo que eso quiere decir? Que las cosas que puedo construir, ahora lo verás, al principio yo me quedé igual, que básicamente, si yo voy con una intención negativa a algo, probablemente la experiencia vaya a ser negativa. Si yo voy con una intención positiva, probablemente la experiencia sea positiva, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, como hablaba al principio, estamos en un bloqueo donde todo nos parece negativo, todo nos parece un desastre, ¿de acuerdo? Y yo he estado ahí y me imagino que todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo jugar con eso, con nuestra vibración, a fin de cuentas, que es lo único que nos queda, porque pues yo no puedo hacer que Silvia haga una cosa o haga otra, o que Emi, no puedo, yo puedo ocuparme de mí, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito eso, a ver, que no me quiero yo ir perdiendo. Perfecto. Sí, un pequeño detalle que ya me lo iba a saltar. Para mirar esto, para poder hacer frente a esto, hace falta, por un lado, valor, y me explico. Estar preparado en cierta forma, porque al final, para cambiar las cosas que no nos gustan, tenemos que mirar a la cara a las cosas que no nos gustan. Entonces, pues no es algo muchas veces agradable, pero sí recompensa, porque luego estás mucho mejor, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, hace falta constancia. ¿Constancia por qué? Porque es un proceso, ¿de acuerdo? Como te diría que casi que todo en la vida, ¿de acuerdo? Es un proceso. Hay días buenos, hay días malos, días que tú haces el trabajo personal y estás súper bien, días que haciendo el trabajo personal estás fatal igualmente. Entonces, bueno, es normal. Igual que un día, ostras, tengo crisis de ciática, otro día no. Compra una cosa más moderna. Alexa, abre la puerta del vestíbulo. Perfecto, gracias. Así no me tengo que ir hasta ahí. Aunque ahora tendré que ir a ver la puerta de arriba, pero bueno. Bien, que me pierdo. Bien, pues eso, que hace falta un poquito de valor y esa constancia, pues porque requiere tiempo, como todo en la vida. Como vamos a avanzar un poquito más, me espero un momentito, abro la puerta y continuamos, ¿vale? ¿Te has perdido nada? Simplemente hemos hablado un poquito de física cuántica, pero como se está grabando, luego le puedes echar un vistazo, ¿vale? Bien, como decía, vamos a entrar un poquito más en materia y voy a empezar contándoos un poco mi experiencia en cómo, lo que me ocurría a mí, y luego vamos a ir poniéndolo en palabras, porque yo personalmente primero he vivido, digamos, la práctica, lo he vivido, y luego he ido conociendo la teoría, he ido profundizando más. Supongo que lo normal es al revés, pero bueno, yo lo hice, surgió de esa forma, ¿de acuerdo? Bien, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, pues bueno, estaba en una situación personal de pareja que pues no daba más de sí, muy estresado, con mucho miedo constantemente, e incluso yo, por ejemplo, me iba a dormir la siesta y eran siempre palpitaciones. Además, os voy a ser franco, yo me levantaba por la mañana y podía ir al baño tranquilamente 5 veces, ¿de acuerdo? Síndrome del colon irritable, causado por estrés, bueno, cada uno, puede pasar 1000 cosas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto lo que os quiero decir es que yo básicamente no estaba muy conectado. Encima sí, estaba estudiando quiropráctica, pero aprendemos practicando entre nosotros. Todas las espaldas a veces no es que estén muy correctas, porque estamos aprendiendo a eso. Entonces, bueno, era un poco un cúmulo de todo. Y muchas veces inconscientemente, y eso al igual nos pasa a todos, tapamos lo que no queremos ver o a lo que no queremos hacerle mucho caso de forma inconsciente, tapamos. Podemos tapar de 1000 formas, podemos tapar en el móvil, podemos tapar viendo telebasura, podemos tapar comiendo, fumando, bebiendo, como queramos podemos tapar muchas cosas, ¿de acuerdo? Son opciones y están ahí, desde luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los patrones, se crean patrones tóxicos y cierta adicción a ese estrés. ¿A mí qué me pasaba? Yo ya digo, venga, voy a ver si descanso un ratito. Digo, bueno, veremos hoy cómo estoy. ¿Cómo vas a estar si ya antes de tumbarte estás pensando, a ver cómo me va?
pues mal, evidentemente. Eso es lo que decía también de la intención, lo que hablábamos antes, ¿no? Y concretamente se crea cierta adicción al propio estrés, porque el estrés lo que hace es que dispara nuestra adrenalina, sobre todo en el corto plazo, el largo ya es otra historia, pero en el corto plazo dispara nuestra adrenalina y esto da un subidón. Y se está empezando a ver que ese subidón creamos cierta adicción. Hay gente que es como mártir y siempre es mártir y le cuesta mucho soltar ese papel de mártir, ¿no? O de víctima, o el papel que queramos, ¿de acuerdo? Muchas veces nos cuesta porque se genera ese ciclo químico incluso que genera cierta adicción, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, a mí que me pasó, pues empezar a darme cuenta de esto no lo quiero. Y luego lo segundo es saber que hay otra forma de poder vivir. Esa parte es, pues bueno, supongo que muchos ya lo sabéis por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pero si no, es una opción que os estoy explicando aquí. Pero primero tenemos que saber lo que no queremos y empezar a plantearnos qué es lo que queremos. Ahora igualmente, ahora estoy soltando con muchos conceptos, luego lo vamos a ver de forma práctica y ordenada, ¿de acuerdo? Bien. Vale, ¿qué es lo que yo hice? Voy a comentaros. Yo, bueno, acabé la carrera con toda esta situación que os decía antes y, bueno, digo, bueno, pues me salió trabajo allí en Barcelona, en la clínica donde ya trabajaba de estudiante y, bueno, pues allí continué, de repente había un montón de cosas que me empezaron a no gustar, cambié a otra clínica, un tiempo, 3/4 de lo mismo, el problema lo tenía una clínica, lo tenía la otra, no, lo tenía yo, pero yo no lo sabía o no lo quería ver, ¿no? Y justamente en esta última clínica, una de mis compañeras, además, psicóloga, y bueno, pues empezamos a hablar, me empezó a contar y empezamos a hacer algún ejercicio muy chorra a priori, que tú lo ves y dices desde fuera, pues vaya tontería. Pero claro, empecé de una forma a darme cuenta de cómo estaba yo por dentro, porque por fuera es como que todo bien, no te paras nunca a pensar, ¿no? Si algo está mal o no. Y ya me empecé, os voy a explicar además el ejercicio, era dos sillas y este es Álvaro en este caso, normal, la imagen que da al mundo, ¿no? Por decirlo así, y en la otra es Álvaro de verdad. Yo estaba en esta y muy bien, y como encima como con cabreo, frustración con la vida y demás, eso es lo que me salía. Me senté en la otra silla y me quedé así como, no sé qué me está pasando, me empezaron a caer lágrimas y me pregunta la chica, ¿qué es lo que pasa? O ¿qué es lo que sientes? Yo no podía hablar, y este gesto me salía, ponerme la mano en el cuello, y aún así a veces me da cosa, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que mi parte consciente estaba como encerrando a mi yo con candado y dándole una patada ahí, y si pudiese quemarlo lo habría quemado, pero sin realmente ningún motivo aparente. Entonces, claro, también, como había acabado la carrera, se juntaba ahí que me estaba ajustando muchísimo. Trabajaba en una clínica quiropráctica con compañeros, encima era una clínica que estaba empezando, no había mucha gente, que hacíamos pues casi que ajustarnos todos los días, con diferentes técnicas, pero casi que a diario, ¿no? Entonces, claro, pues quieras que no, ahí es donde yo voy a que el ajuste en ese aspecto aporta su granito de arena. ¿Y de qué forma? Ostras, a fin de cuentas nos conecta más el cerebro con nuestro cuerpo. Está todo más comunicado, más equilibrado, exacto. Entonces, bueno, pues empiezas a mirar adentro, y al final decides que la situación tiene que cambiar. Y así fue cuando ya me vine a Alicante y luego lo que decía de la pandemia. Y ahora os contaré un poquito cómo ha ido yendo. Voy a introducir antes unos conceptos más, ¿de acuerdo? También quería añadir, que ya me lo volví a saltar, lo importante. Vamos a hacer la pregunta, ¿esta planta más o menos? Pues bueno, está bien, podría estar mejor, puede ser, ¿vale? ¿Qué creéis que es lo que hace que esté bien? ¿Los 30 segundos que la riego o las condiciones que crea el agua que he hecho en 30 segundos? Las condiciones. Pues lo mismo pasa con el ajuste. El ajuste es importante. Bueno, es una fuerza, no tiene más. Hay que saber dónde y demás, pero el ajuste es una fuerza. Lo importante no es el ajuste, es estar ajustado, crear las condiciones óptimas en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se vaya comunicando con nosotros mismos, con nuestra mente. Y a nivel fisiológico, pues sí, nos deja de doler, pero vamos un poquito más allá, al final estamos más en línea, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Nada, simplemente quería comentar eso, ¿de acuerdo? Bien, esto sí que quería tomar incluso nota, porque cuando queremos cambiar algo, primero, lo que hablábamos, tenemos que darnos cuenta de lo que no nos gusta, y eso lo vamos a llamar en pensar. Después tenemos que actuar y después tenemos que ser. Bien,
Una persona cuando antes de aprender a conducir, bueno, pues piensa en, hoy me vendría bien conducir, lo que son las, aprendiendo, vale, primera, ostras, se me cala, estás pensando mucho y actuando poco. Luego empezamos a actuar y bueno, tenemos que estar pensando lo que actuamos, pero ya va más orgánico, y finalmente ya eres conductor cuando pues no lo estás pensando en tus cosas y mientras vas conduciendo. Al final, para cualquier cosa que queramos realmente cambiar e integrar, es lo mismo, ¿de acuerdo? Primero tenemos que verla, tenemos que pasar a la acción y finalmente esa acción se queda dentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Porque esto es un cambio y el cambio muchas veces lo que tenemos que hacer, lo primero es cerrar un vacío que se crea en nosotros, entre una incoherencia entre lo que yo quiero ser o lo que yo siento que soy, lo que yo proyecto que soy y luego lo que realmente soy. Si eso no está alineado, ahí pasa algo, ¿de acuerdo? Y cuando esto lo conseguimos alinear, además otra cosa que a mí me sorprendió, que pasa, te aumenta la autoestima una barbaridad, porque no estás escondiéndole nada a nadie ni tienes la necesidad de esconderle nada a nadie. Es como mucho más cómodo, mucho más práctico en ese aspecto. Y ahora vamos a ver un poquito cómo podemos reconocer, vale, bien, muy bien, la teoría hasta aquí bien. Aprovecho para preguntar si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bien, vale, bien. Vale, entonces, ¿cómo reconocemos qué es lo que no nos gusta? Porque a lo mejor no somos conscientes, sí que ocurre, pero no somos conscientes. ¿Cómo lo reconocemos? Autoobservándonos. ¿Cómo nos autoobservamos? Bien, hay varias formas, ahora vamos a verlas, pero autoobservación es... La palabra meditación significa autoobservación. Y con meditación no os imaginéis un yogi barbudo en el Himalaya que ni come, ni duerme, ni nada, solo medita. No hablamos de eso, porque eso al final, sí, puede ser la idea de una persona de meditación, pero al final todo lo que sea autoobservarnos se podría definir en meditación, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es, paso a paso, qué es lo que podemos hacer, lo que decía, las herramientas para poder hacerlo, ¿de acuerdo? En un primer lugar, lo que tenemos que hacer es, bueno, precisamente esas respiraciones, que no necesariamente en principio meditaciones. Yo empezaría por respirar. Ahora vamos a ver un par de ejercicios que pueden ayudarnos a eso, y si después del taller tenéis más preguntas o cosas, lo que sea, o entregaros ejercicios, lo que sea. Primero, respirar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que de nuestra mente un 5% es consciente, un 95% es inconsciente. Lo que realmente queremos hacer es la parte consciente que entre en la inconsciente, modificar el programa de ordenador que tenemos ahí instalado y retirarse, para que luego el programa funcione automático y ya hayamos abandonado muchos de los patrones negativos que podíamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hablábamos, respirar. Hay muchas formas, ¿de acuerdo? El otro día me acuerdo con Daniela, ¿no?, que lo estuvimos contando. Uno muy sencillo, que se me hace muy sencillo, es la respiración del cubo, del cuadrado, ¿de acuerdo? Hay varias opciones, pero básicamente generalmente es un vídeo, pero lo podemos hacer nosotros con lápiz y papel, pues literal, un cuadrado, tomo aire durante 4 segundos, lo mantengo durante 4 segundos, lo expulso durante 4 segundos y mantengo durante 4 segundos, ¿de acuerdo? Y esto yo diría, pues ya en cuanto a tiempos y demás, no sabría deciros, porque yo personalmente, a mí esto me ha durado tranquilamente, pues yo que sé, desde el 2018 hasta hoy, lo que os estoy contando es esto. Entonces, bueno, seguro que hay muchas formas de verlo, que luego también si queréis os recomiendo el libro, que va súper bien. Me he leído solo 20 o 30 páginas, pero va muy bien. Hay otra que es, por ejemplo, pensar como que nos vamos sumergiendo en agua, empieza a los pies y tú vas notando cómo el agua sube y te va relajando mediante la respiración. A mi gusto, lo que más me gusta es este, ¿de acuerdo? No hace falta... A ver, lo ideal sería hacerlo todos los días si queremos empezar este proceso como bien. Pero yo personalmente os digo, mi experiencia era a lo mejor un día en la playa, de repente esas palpitaciones, pues a respirar, ¿de acuerdo? Pero no es necesario hacerlo como súper distendido en el tiempo, se puede hacer más efectivo y más al grano, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es crear coherencia, ¿de acuerdo? ¿Coherencia cómo? Coherencia cardíaca, que llamamos. Que eso es otra capacidad que tiene la respiración. Básicamente, ¿qué es la coherencia cardíaca?
Ya lo hablamos y ahora luego igualmente os entregaré una hojita, que también Daniela te la entregué el otro día, sobre qué es la coherencia cardíaca, pero básicamente un pequeño resumen. Imaginaos, ¿no? Un coche por la ciudad, freno, acelero, se me cruza alguien, acelero aunque si no, no puedo salir de la rotonda. Una opción, ¿vale? Ese. Otra opción, una autovía recto a 120 sin tráfico. ¿En cuál de las dos situaciones va a sufrir más el motor? En la primera, ¿no? Freno, acelero, freno, acelero. Bien, pues lo que hace la coherencia cardíaca en cuanto al corazón es que nuestro cuerpo tenga o variabilidad de ritmo cardíaco, que si quieres eso es más, define más lo que ocurre, es que en un momento dado nuestras pulsaciones pueden subir, pueden bajar, pueden mantenerse, estamos vivos, no es una línea recta y vamos así. Entonces, cuanto mayor sea, mejor funcionamos, más preparados estamos para cambiar de un papel a otro papel, ¿de acuerdo? Y vamos cerrando, parece una tontería, pero ese vacío del que hablábamos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿esto cómo se hace? Bueno, yo lo que os diría es que primero nos familiaricemos con la respiración, no he tomado aquí, pero vamos, es como una parte 2 de la respiración, pero vamos a ponerlo aquí abajo. Coherencia, ahí está, y básicamente ahí es donde pasamos ya a trabajar un poquito más en el corazón. Mucha gente dice, pon la mano, hay mil formas, pero básicamente es poner la intención de la respiración. Con la respiración ya nos hemos relajado, bien, una vez que nos hemos relajado, entramos a trabajar un poco más a nivel emocional. ¿Cómo? Imaginarnos que el aire, en vez de entrar por la nariz, por la boca, entra por nuestro corazón y, por decirlo de alguna forma, como que de ahí rebosa a todo el cuerpo, desde abajo hasta arriba, ¿vale? Y si nos cuesta un poquito más, lo podemos hacer como con un color. El aire tiene un color, el que queramos, el que nos apetezca, ¿de acuerdo? Y eso poquito a poquito lo vamos haciendo y ya pasaríamos de este tipo de respiración al otro tipo de respiración. El siguiente punto es identificar qué me pasa, qué es ese nudo, por qué estoy bloqueado. Bien, para eso os voy a contar antes la teoría. Vamos a resumirla un poquito, porque en realidad hay más partes del cerebro, yo voy a hablar solamente de dos. Neocórtex, la parte más racional, más humana, y el cerebro reptiliano, que lo tenemos en común con los reptiles, la parte más básica, más emocional, más miedo, más ira, ¿de acuerdo? Entonces, el neocórtex y el reptiliano son dos tíos que no hablan para nada el mismo idioma, cada uno tiene su idioma y no son incapaces de comprenderse entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cuántas veces alguno de vosotros, de vosotras, ha estado enfadado, nervioso y Inmaculada, no te pongas nerviosa o no te enfades? ¿Qué es lo que produce eso? A mí personalmente, más nervio o más enfado, porque pero por eso, porque no hablan el mismo idioma. Es mucho más, no te preocupes, tocar, por ejemplo, eso nos va a ayudar mucho más que hablar. Es el cerebro ese que está enfadado, sí que entiende de tacto, sí que entiende de presión, de movimiento unilateral, que bueno, eso es un poquito lo que hay aquí en realidad. Ahí sí que entiende de ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros podérnoslo hacer a nosotros mismos, no sería ninguna tontería tal cual tocarte, en el sentido que sea en realidad, ¿eh? Lo estaba pensando, pero digo, en el sentido que sea. Pero bueno, lo que queremos hacer en este proceso, ¿de acuerdo? Para identificarlo es bajar al cuerpo, o sea, en la mente sí, bla, 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 vale, la mente ya, en teoría, con esto está un poquito más relajada, ¿de acuerdo? Más calladita, porque también, si queremos mirar dentro, tenemos que quitar lo externo, ¿de acuerdo? O sea, no podemos en mitad de, pues yo qué sé, un montón de gente a otras cosas o con la mente a tope, por eso lo de la respiración, para quitar lo externo, incluso nuestra propia mente consciente lo consideraríamos externo, hay que quitarla un poco de la ecuación, ¿de acuerdo? Porque si no, no funciona. ¿Cómo identificamos? Vale, ¿qué siento? ¿Dónde siento? Aquí, por ejemplo, típico. Vale, ¿qué siento? ¿Qué forma tiene? Ah, pues mira, es una pelota, es redonda, o es cuadrada, o es como una plasta, como un chicle. ¿Qué color tiene? Verde, rojo, el que sea, vale. Y seguimos ahí respirando. En ningún momento tenemos la intención de, vete de aquí, vete de aquí. Se va a hacer más grande. No. La respiro, vale, ahí está, ahí está. ¿Qué me quiere decir esto? Ostras, tristeza. Pues estoy triste, vale, bien, estoy triste. Y vas respirando esa tristeza. Y de repente, esa tristeza, ese nudo, uy, ya no hay la pelota. Sí, estás triste, pero ahora ya estás aceptando esa tristeza. Ya no es el, acéptame, es como que un cerebro con el otro está chocando, hazme caso, hazme caso, hazme caso, no te hago caso, no te hago caso, no te hago caso, y acabamos crispadísimos. Ahí es donde
te acepto, me aceptas y ya estamos todo mucho más uniforme. Ahí es donde nuestra vibración realmente aumenta, sube nuestra vibración, es una vibración más alta, ¿de acuerdo? Que bueno, sobre eso quizá luego hablamos. Y al sentir esa tristeza también os digo otro conceptito, la ley del más 1000 menos 1000. Os lo voy a plantear también en pregunta. Si yo me niego a sentir del todo las emociones negativas, por ejemplo, digo, voy a sentir la tristeza un 10%. ¿Cuánto creéis que voy a sentir las emociones positivas? 10%. Efectivamente. Lo mismo. Si quiero vivir la alegría súper bien, también te tendré que vivir y atender la tristeza y empaparme bien de esa tristeza o de ese miedo o de esa ira, porque de la otra forma, si no, luego lo bueno tampoco lo voy a vivir. Y es por eso por lo que identificamos y calamos. A mí este paso parece una tontería, pero es el que directamente os puedo decir que me hizo un clic, ¿de acuerdo? Porque yo luchaba. Por ejemplo, para venir a trabajar, yo a lo mejor tenía un mal día y luchaba con eso, que no puedes estar mal, no puedes estar mal, no puedes estar mal. Estás peor al final. Vale, pues sí, estoy triste. Guay. ¿Y qué pasa? Ah, pues no pasa nada. Y es que de repente esa tristeza se va, y si no se va, no pasa nada, no queremos que se vaya. Al final puedo vivir con esa tristeza e igualmente tener mi vibración bien alta, ¿de acuerdo? Y luego el siguiente paso es el de resetear, el de crear una emoción nueva en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a hablar de, bueno, vamos a poner crear o proyectar. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito sobre las vibraciones. Básicamente todos, el 99,9% es energía y todo tiene una vibración, más altas, más bajas. Entre cuanto emociones más bajas, ira, lujuria, sobre todo, son como las más materiales, más terrenales, que nos mantienen más abajo. La que más vibración puede tener de todo el mundo, el amor. Amor en general, por las cosas, por las personas, por la vida. Y la gratitud también está ahí muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, cuando ya tenemos todo esto, hemos identificado esa bolita de la que hablábamos, se deshace, vale, ¿por qué estoy agradecido? ¿Qué tengo que agradecer en esta vida o en este día? Y da igual lo que sea, quiero decir, algo que sientas que estás agradecido. Puede ser un perro, puede ser tu hija, puede ser tu madre, puede ser lo bien que he llevado esta situación, puede ser lo que yo realmente me quiero, vibrar en eso, puede ser lo que queramos, lo que realmente sintamos, ¿de acuerdo? Y ahí ya va cambiando totalmente la vibración de todas y cada una de nuestras células. Partimos de un a otro nivel, ¿de acuerdo? Y realmente es que desaparece. Y esto hay que repetirlo las veces que haga falta, lo podemos preguntar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y luego, si queremos aún más así, una vez que ya tenemos esa sensación de gratitud, os diría el último paso. Esto, hay gente que igual me puede decir, estás como una cabra, pero es lo que hay, ¿vale? Preguntarle a la vida, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ya está, tú lo dejas ahí. Puedes acabar la meditación, sí, la meditación sí, sientes que ya, pero no te preocupes, que te irá dando pistas la vida sobre qué es lo que puedes hacer. Y os voy a poner un ejemplo práctico de esto, porque en esta situación me encuentro yo prácticamente, os diría, esto supone que si lo haces bien, lo haces todos los días, pero ya os he dicho que yo en eso no soy el mejor ejemplo, porque yo generalmente ahora mismo, que estoy en una situación complicada, lo hago una vez a la semana. Y generalmente, no me preguntes por qué, me surge el domingo, que es cuando ya no puedo más, digo, vale, tengo aquí que hacer algo. Y ahí es donde me pongo, pues concretamente, este domingo. Bueno, muchos, ya he hablado con vosotros, la situación es que mi padre está muy malito, está pues, terminal, ¿no? Entonces, claro, es una situación que te cambia, hace 2 meses totalmente dependiente, ahora totalmente independiente, ya las manos casi no las puede mover, ¿no? Entonces, claro, es una situación a nivel emocional como ¡pum! Bien, bueno, no queríamos aprender la vida de otras situaciones de las que seguro puedes aprender, ¿no? Entonces, además de esto, la situación, bueno, es complicada y estaba yo en casa y entre una cosa y otra, una conversación con mi madre sobre cómo hacer una tontería, acabó en una discusión, en un roce. Lo que faltaba, ¿no? O sea, si ya la situación es complicada, ponte a discutir en casa, que ya es lo que faltaba, ¿no? Entonces, claro, esto fue sábado. Pasa el sábado, yo como que el sábado estaba como que no estaba, el domingo vuelvo a casa, veo a mi madre como con ese enfado y yo me veo como que me pesa, me fui a la playa y en la playa digo, bueno, pues perfecto, ahora. Y entonces, ¿qué es lo que hice?
Me tumbé, escuché el mar, respiré, yo con la respiración sentía que, pues eso, que me entraba el mar o las ondas o llámalo lo que te dé la gana, entraba en mí y poco a poco me iba relajando. Luego, esto llega a un punto que lo puedes hacer casi que junto, ¿de acuerdo? Porque directamente te pones a respirar creando esa coherencia. Ya tenía esa coherencia y empecé, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Y a priori como que mi bloqueo casi siempre se va al miedo, ¿no? Y entonces yo era una bola precisamente amarilla y era miedo. Y digo, ¿miedo? ¿De qué? De estar triste. Porque luego esa bola dejó de ser amarilla conforme la iba respirando y se convirtió en una... Hola, Rafa. Esa bola dejó de ser amarilla y se convirtió en verde, o sea, en azul. Y eso para mí era la tristeza. Y ahí identifiqué esa tristeza. Bien, seguí respirando y como que paso. Y luego ya pasé al último punto. Vale, ¿de qué estoy agradecido? Yo estaba respirando, respirando, respirando y de repente digo, tío, mi hermana, estoy compartiendo todo esto, aparte de toda la vida, pero estoy compartiendo todo esto con ella. Y ella también está ahí. Y esto me vino porque cuando entró mi hermana, yo ya me relajé en esa situación. Entonces me vino esa gratitud, por ejemplo, por mi hermana. Entonces pregunté, vale, bien, ya me empecé a sentir mejor, ¿qué puedo hacer? Que bueno, no lo he puesto aquí, pero básicamente es, vamos a poner preguntar. ¿Qué puedo hacer? Y en el momento, pues bueno, vale, pues no te viene mucha cosa. Y ya seguí respirando y digo, bueno, pues ya está. Ya no voy a rizar el rizo. Como que te das cuenta cuando ya sobra. Y de repente digo, bueno, llama a tu hermana, dile lo agradecido que estás, de que esté ahí, de todo lo que está pasando y que lo puedas compartir con ella. Pues eso hice, llamé. Y ya dices, ostras, otra sensación. Y luego, como yo había preguntado, ¿y por qué no llamas a tu madre y le dices todo lo que la quieres? Si lo que te está doliendo es haber discutido y como incluso con miedo, tristeza de la situación, ¿no? ¿A quién esperas para decírselo, no? Y sabiendo encima que el amor es la vibración más alta, pues se lo dije, oye, con el corazón lo siento, yo, o sea, no quiero para nada hacer algo en contra de todo lo que está ocurriendo, era por tratar de hacerlo bien, pero tampoco no me apetecía ni recrearme en excusas o he hecho esto por esto, que te quiero un montón, ¿sabes? Y ya está. Y con eso se resolvió realmente el tema, se pasó a otra vibración. Y bueno, pues eso ha aportado, he aprendido, y eso es un ejemplo práctico de cómo hacer esto, ¿de acuerdo? Y ya básicamente, y esto lo que digo, a mí me está pasando cada semana, por ejemplo, bueno, pues si lo queremos hacer todos los días, será mejor, seguramente, ¿de acuerdo? Pero bueno, poco a poco, como digo, es un proceso y cada uno al final lleva el suyo. Entonces, como tal, lo grande de la charla en realidad era esto, lo que quería transmitiros era esto, ¿de acuerdo? Luego tengo diferentes como ideas que ya son como complementarias a la charla, pero me gustaría comentaros. Por ejemplo, mejor momento para esto, por tema de ondas, por la mañana antes de, o sea, al despertarnos o antes de irnos a la cama. ¿Por qué? Porque las ondas del sueño están entre medias, o sea, las de la meditación están entre medias de estar consciente y estar durmiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos cerca de eso, bien. A mí me surgió a media tarde, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Al final el cerebro es plástico, nuestro cuerpo es plástico y trabaja para ello, ¿de acuerdo? Después, otra cosa que a mí me ayudó mucho antes de ser consciente de todo esto, un poco hacer este último paso, ¿de acuerdo? Proyectar, es decir, me levanto por la mañana, pum, 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 shh. Cállate, Alego. ¿Qué vamos a hacer? Pues iba a ser un día cojonudo. Mira qué bien, ¿cuál es? Pum, 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 ¿qué va a pasar hoy? ¿Cuál es la cosa? ¿Es real o qué está pasando aquí? Y de repente te das cuenta y dices, pues nada, me voy a ir a trabajar, la gente tan contenta, yo tan contento, luego para aquí, luego para allá, y visualizas tu día y la cosa cambia. Lo que hablábamos al principio de el efecto observador de la energía y la materia, pues literalmente aplicarlo, y eso sí que os diría que lo hagáis cada día, porque es súper sencillo y es muy fácil. Luego otra cosa, que eso ya hace tiempo que lo llevo pensando, pero si queréis es algo que podemos hacer y podemos hacer entre comillas todos juntos. Básicamente, el que quiera, claro, básicamente es, al final del día, pensar, ¿por qué 3 cosas estoy agradecido hoy? Lo que sea. Puede ser la conversación que he tenido con Inma esta mañana mientras la ajustaba, me ha aportado, puedo estar agradecido por eso. Puedo estar agradecido
por lo que sea, no hace falta que sea gran cosa. Y lo que decía de poder hacer, yo por ejemplo estoy con una compañera quiropráctica, hizo un grupo literal de WhatsApp que se llama Gratitud. Y ahí no se hace nada más que cada uno pone por lo que está agradecido, para que sirva a modo de recordatorio simplemente. Piticlin, es verdad, pues soy yo que agradezco. Y tomarte esos 3 segundos de pensar, que eso si queréis, se puede hacer. O lo podéis hacer vosotros en vuestro móvil, quiero decir, o en donde sea, que no hace falta tampoco nada más allá. Luego, esto, que en eso, si os vuelvo a decir, no soy el mejor ejemplo, tratar de hacer esto no solo cuando estemos mal, sobre todo estos dos de respirar y coherencia. Cuando estemos bien, ¿por qué? Porque cuando estamos mal, estamos más bloqueados y va a costar más crear esa coherencia en el cuerpo. Sin embargo, si de cotidiano estás acostumbrado a crear esa coherencia, en el momento que estás mal, te pones y tu cuerpo ya se sabe el camino para llegar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante, no solo hacerlo cuando estamos... Como un deporte. Exacto, sí, claro. Lo vas haciendo con constancia. De repente un día vamos allá a una de estas de Gonzalo sin haber hecho nada y pues el primer día yo me mareé haciendo una sesión de ejercicio, o sea Y que... sí que te da pum, pum, pum. Sí, total, de otra forma, pero sí. Luego, vale, simplemente una pequeña reflexión y por experiencia propia. A veces todo esto y mirar para adentro da pereza y la vida nos lía en otras cosas. La vida no, la rutina, ¿no? Nos lía en otras cosas, pues tengo que hacer esto, tengo que llevar lo otro, tengo que limpiar la casa, la compra, bla, 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 bla. Pero ponerle precio a vuestro bienestar, o sea, es prioritario, da igual la lavadora, da igual la compra, da igual lo que sea y quien sea, incluso, porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder servir a quien sea que te preocupa o quieres servir de alguna forma, ¿no? Entonces es muy importante, si queréis llamarlo egoísmo, perfecto, llamarlo egoísmo, pero es muy importante, ¿de acuerdo? Que es un egoísmo para luego darlo, pero bien, ya, da igual, llámalo X, pero es súper importante. Y básicamente luego sobre las preguntitas que recibí, había una que, pues bueno, ¿cómo hacer, no que, la gente, la vida me afecte menos en ese aspecto, ¿no? Vibrando alto, son vibraciones. Si uno está aquí, generalmente si te están queriendo tirar mierda de la forma que sea, son bajas. Si tú estás aquí, te resbala, o sea, literalmente no te afecta de ninguna forma, o sea que eso, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, a ver, lo tengo por aquí. Sí, quería haceros un par de preguntitas. Primero saber si, bueno, habéis aprendido algo que os parezca importante, si os parece interesante. Yo hace tiempo que estoy haciendo eso. Perfecto. Y cuando empecé contigo me lo volviste a recalcar. Perfecto. Lo iba dejando nada más cuando me ponía mucho. Claro. Eso es normal, porque eso a mí ya te digo que me pasa. Cuando empecé ya lo hacía ya cuando estaba bien y la verdad que me aporta beneficio. Cambia la cosa. Bien, ¿y a quién le parece importante que todo, pues bueno, fluya, esté conectado, estar bien? Bueno, muchos de vosotros ya lo sé porque os ajustáis, ¿no? Entonces, en cualquier caso, simplemente aquí os quería entregaros un par de cositas para tampoco hacer mucho más larga la charla, ¿de acuerdo? Y básicamente es lo que os decía de la coherencia cardíaca, entender un poco más qué es a nivel científico, que ojo, referencias de estas cosas científicas, por suerte cada vez hay más. Si queréis información y artículos científicos sobre esto, los hay, ¿de acuerdo? Entonces, y además los tengo ahí guardados. Eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que decía, coherencia cardíaca y cómo crear un hábito, ¿de acuerdo? Porque sería otro taller, si no, ¿vale? Son básicamente sacado de un libro que se llama Hábitos Atómicos y resumido en 4 pasos, ¿de acuerdo? Esto ya se envió igualmente por correo y en redes sociales, si no recuerdo, también está. Y luego, por último, es un regalo de una primera visita para quien queráis, vosotros mismos, alguna persona que creáis que, bueno, pues puede querer darle un cambio, necesitar este cambio, pues también lo tenéis, ¿de acuerdo? Esto para vosotros, y esto ha sido todo.